La alfombra roja de la Met Gala se extendía como un río de luces bajo el cielo de Manhattan. Cientos de flashes explotaban en ráfagas cegadoras mientras el mundo entero contenía la respiración. Damien Rochefort, el magnate de la moda europea, cuyo apellido valía más que pequeños países, sonreía con esa arrogancia ensayada que solo el dinero antiguo puede comprar. Su brazo rodeaba la cintura de su prometida oficial, la heredera sueca cuyo rostro había decorado portadas desde que tenía 16 años. Perfectos, intocables, hasta que las cámaras giraron. Ella apareció en lo alto de las escaleras del Metropolitan Museum como una tormenta silenciosa, Kaela Navarro, el nombre que él había enterrado. La mujer que durante 3 años había sido su secreto más oscuro, su amante clandestina, la artista brillante a quien amaba en la oscuridad, pero negaba bajo la luz del día. Durante 1000 noches le había susurrado «Te amo», mientras la escondía del mundo como si fuera su vergüenza. Pero esa noche, bajo los reflectores más brillantes del planeta, con el vestido que ella misma había diseñado, transformándola en una diosa vengativa, Kaela Navarro dejó de ser invisible. Y cuando sus ojos se encontraron a través de la multitud de celebridades y fotógrafos, Damien Rochefort comprendió que el precio de su cobardía acababa de llegar a cobrarse. Porque la mujer que bajaba esas escaleras ya no era la que él había destruido. Era algo mucho más peligroso. Era libre. Nueva York olía a promesas cuando Kaela Navarro llegó por primera vez a la ciudad que nunca duerme. Era marzo, y el viento del Hudson arrastraba ese frío cortante que te recuerda que estás viva, que has tomado la decisión más valiente de tu vida. A sus 26 años, había dejado atrás su Barcelona natal, su pequeño taller en el barrio gótico donde diseñaba joyas artesanales que apenas le daban para sobrevivir, y había apostado todo lo que tenía en una beca para estudiar diseño de moda en Parsons School of Design. El apartamento que compartía en Williamsburg con otras 3 estudiantes era minúsculo, las paredes tan delgadas que podías escuchar las conversaciones de los vecinos como si estuvieran en tu propia habitación. Pero desde la ventana del baño podías ver el skyline de Manhattan brillando como un faro de posibilidades infinitas. Kaela pasaba las noches en vela, cosiendo, dibujando, soñando con el día en que su nombre significaría algo más que una firma en una etiqueta olvidada. Conoció a Damien Rochefort en la inauguración de una exposición en el Chelsea Art District. Ella había conseguido colarse con una invitación que le había dado una profesora, sintiéndose completamente fuera de lugar entre herederos, coleccionistas y gente cuya ropa costaba más que su matrícula anual. Llevaba su mejor vestido, uno que había modificado ella misma con retazos de tela que encontró en el Garment District, y se aferraba a su copa de champán barato como si fuera un salvavidas. Él entró como entran los dioses griegos, sin anunciarse, pero transformando la atmósfera de toda la habitación. Damien Rochefort era el tipo de hombre que los fotógrafos perseguían, cuyo apellido aparecía en las secciones de sociedad de Le Figaro y Vogue. Alto, con ese porte europeo que habla de generaciones de privilegio, ojos que parecían evaluar el valor de todo lo que miraban. Tenía 34 años y ya había heredado un imperio de moda que su familia había construido durante 4 generaciones en París. Sus miradas se cruzaron sobre una escultura de bronce que representaba manos entrelazadas. Él se acercó con esa confianza que solo el poder otorga. «Es demasiado obvia, ¿no crees?», dijo en un francés perfecto señalando la escultura. Conexión humana representada literalmente, sin sutileza, sin misterio. Kaela lo miró directamente a los ojos, sin intimidarse. «Tal vez la conexión humana no necesita ser sutil.
Tal vez el problema es que pasamos demasiado tiempo ocultando lo que realmente sentimos, disfrazándolo de arte intelectual cuando en realidad solo tenemos miedo de ser honestos. Algo cambió en la expresión de Damien, una chispa de interés genuino, como si acabara de encontrar algo inesperado. «Hablas francés con acento español. Catalana, diría». «Barcelona», confirmó ella, cambiando al español. «Y tú hablas como alguien que nunca ha tenido que ocultar nada en su vida». Él sonrió, y esa sonrisa debería haberle advertido todo lo que necesitaba saber. Damien Rochefort se presentó, extendiendo la mano. Cuando sus dedos se tocaron, Kaela sintió esa electricidad que todas las canciones pop intentan describir y nunca logran capturar. No sabía entonces que esa mano que sostenía la suya con tanta confianza era la misma que la empujaría a las sombras durante los próximos 3 años. La persiguió con la determinación de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere. Mensajes a medianoche preguntando qué estaba diseñando. Apariciones sorpresa en el café donde ella estudiaba en Soho, con 2 lattes y esa sonrisa que derretía cualquier defensa. Invitaciones a cenas en restaurantes donde necesitabas hacer reserva con 3 meses de anticipación, donde los meseros sabían su nombre y el sommelier ya conocía sus vinos favoritos. Kaela se enamoró como se enamoran las mujeres inteligentes cuando bajan la guardia, completamente, peligrosamente, con todo su ser. Damien era diferente cuando estaban solos, vulnerable, gracioso. Le hablaba de sus inseguridades, de cómo el peso del apellido Rochefort a veces lo asfixiaba, de cómo en París era imposible ser simplemente él mismo sin ser el heredero Rochefort. «Contigo puedo ser solo Damien», le susurró una noche en su apartamento de Tribeca, el que tenía ventanas del piso al techo con vista al Hudson. «No tengo que actuar, no tengo que ser perfecto. ¿Entiendes lo raro que es eso para mí?» Ella lo entendía, o creía entenderlo. Lo que no entendía era por qué, cuando ella sugirió que fueran juntos a la gala benéfica de Parsons donde expondrían su colección, él se puso tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. «Es complicado», murmuró sin mirarla a los ojos. «Mi familia, hay expectativas, compromisos sociales». «Compromisos sociales», repitió Kaela sintiendo el primer escalofrío de inquietud. «Damien, llevamos 6 meses juntos. 6 meses. ¿Y no puedes presentarme en un evento de estudiantes?» Él la besó para silenciarla, con esa pasión desesperada que ella confundió con amor intenso, cuando en realidad era culpa disfrazada. «Dame tiempo, mon amour. Solo un poco más de tiempo». El tiempo se convirtió en su enemigo silencioso. Meses se convirtieron en 1 año. El primer año se convirtió en 2. Sus encuentros eran siempre en privado. Su apartamento, hoteles boutique en barrios donde nadie los conocía, restaurantes discretos en Brooklyn donde la élite de Manhattan nunca pondría un pie. Él le enviaba flores sin tarjeta. Le compraba regalos caros que ella guardaba en cajas porque no podía explicarles a sus amigas de dónde venían. Le susurraba promesas en la oscuridad que se evaporaban con la luz del día. Kaela se decía a sí misma que era porque él necesitaba mantener su vida privada, que los medios eran despiadados, que su familia europea era conservadora y complicada. Todas las mentiras que las mujeres inteligentes se cuentan cuando aman a hombres cobardes, pero no podía negar los resultados de tenerlo en su vida. Damien abrió puertas que para ella habrían permanecido cerradas durante décadas. Una palabra suya en el oído correcto, y de repente ella estaba siendo considerada para pasantías imposibles. Una llamada discreta y su pequeña colección de graduación era destacada en un blog de moda influyente. Él nunca lo admitía directamente, pero Kaela no era tonta. Sabía que su ascenso en el competitivo mundo de la moda neoyorquina tenía el nombre de Damien Rochefort escrito en invisible en cada oportunidad.
Y tal vez, en algún lugar profundo y oscuro de su corazón, ese conocimiento la hacía quedarse, porque si lo dejaba, ¿cuánto de lo que había logrado desaparecería con él? El apartamento en Williamsburg fue reemplazado por un estudio en el Lower East Side que ella podía pagar gracias a su trabajo como asistente de diseño en una casa de moda emergente. Las noches en vela cosiendo con una máquina prestada se convirtieron en sesiones en su propio taller pequeño, pero profesional. Su Instagram de diseño, que había tenido 200 seguidores durante años, de repente explotó a 25.000. «Estás brillando», le decía Damien, acariciando su cabello mientras yacían en su cama king size con sábanas egipcias. «Siempre supe que lo harías». Lo que no le decía era que en París su familia ya había arreglado su futuro. Que la heredera sueca Astrid Lindström, cuya familia había fusionado su imperio textil con el imperio Rochefort 2 generaciones atrás, había sido elegida como su esposa apropiada desde que ambos tenían 20 años. Que los contratos matrimoniales ya estaban siendo negociados por abogados en oficinas con vista a la Torre Eiffel. Que cada vez que él volaba a Europa por negocios, en realidad estaba cumpliendo con cenas familiares, asistiendo a óperas con Astrid del brazo, dejándose fotografiar en eventos donde su relación era un hecho establecido en los círculos correctos. Kaela no sabía nada de esto, solo sabía que el hombre que amaba nunca la sostenía de la mano en público, nunca publicaba fotos con ella, nunca la mencionaba cuando los periodistas de moda le preguntaban sobre su vida personal. «Soy privado», era siempre su respuesta. «Mi vida personal no es asunto de nadie». Y Kaela, que había sido criada para respetar la privacidad, para no ser una de esas novias demandantes, aceptaba las migajas de atención pública que él le daba. Se conformaba con ser su secreto, su refugio, la mujer que lo esperaba en la oscuridad mientras él brillaba bajo las luces del mundo que había heredado. Hasta la noche en que todo se derrumbó. Era febrero, 3 años después de conocerse. Kaela había sido invitada a una cena de networking en el Soho House, uno de esos eventos exclusivos donde diseñadores emergentes podían hacer contactos con inversores y editores. Había debatido durante días si mentarlo a Damien, sabiendo que él odiaba este tipo de eventos pretenciosos de Nueva York, como los llamaba con desdén. Decidió ir sola. Llevaba un vestido que había diseñado ella misma, siguiendo la regla de nunca mencionar colores, pero capturando una elegancia simple que hablaba de confianza contenida. Su cabello largo y oscuro caía en ondas naturales sobre sus hombros. Se sentía por primera vez en meses como ella misma en lugar de la versión escondida de sí misma que Damien parecía preferir. Subió en el viejo elevador de hierro forjado del Soho House, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Las puertas se abrieron al lounge principal, con sus techos altos, sus ventanas panorámicas y su iluminación íntima que hacía que todo el mundo pareciera más interesante, más sofisticado. Y allí, en el centro del salón, rodeado de un grupo de admiradores, estaba Damien Rochefort, con Astrid Lindström colgada de su brazo como un accesorio perfecto y caro. El tiempo se detuvo de esa manera que solo sucede en las tragedias personales. Kaela se congeló en la entrada mientras su cerebro intentaba procesar lo imposible. Damien estaba en París. Damien le había enviado un mensaje esa misma mañana diciendo que estaba en reuniones importantes en Europa. Damien. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente. Ella vio el pánico atravesar su rostro perfecto como un relámpago. Vio cómo su brazo se tensaba alrededor de Astrid, acercándola más en lugar de soltarla. Vio el momento exacto en que él tomó la decisión que definiría todo. La decisión de proteger su mentira
en lugar de honrar su verdad. Damien apartó la mirada, deliberadamente, conscientemente, como si ella fuera una extraña, como si 3 años de te amo, murmurados en la oscuridad, nunca hubieran existido. Kaela sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no se cayó. Algo dentro de ella, algo antiguo y fierro, que había heredado de generaciones de mujeres catalanas que sobrevivieron guerras y hambrunas y hombres que las subestimaron, se activó como un interruptor. No lloró, no hizo una escena. En cambio, entró al salón con la cabeza en alto, saludó a los contactos que había venido a conocer y pasó las siguientes 2 horas actuando como si su mundo no acabara de explotar. Cada vez que miraba hacia donde estaba Damien, él había girado estratégicamente el cuerpo para darle la espalda, manteniendo a Astrid entre ellos como un escudo humano. Fue Clarissa Voss, una editora de moda que Kaela había conocido en un evento anterior, quien finalmente dijo en voz alta lo que todos en el salón podían ver. «Ese es Damien Rochefort», murmuró, siguiendo la mirada de Kaela. «¿Lo conoces? Escuché que su compromiso con Astrid Lindström será anunciado oficialmente en la próxima Fashion Week de París. Vaya sorpresa, después de años de jurar que nunca se casaría». Las palabras cayeron sobre Kaela como ácido. Compromiso, anunciado oficialmente, años de jurar. Todo cobró sentido con una claridad brutal. Las desapariciones misteriosas, los viajes constantes a Europa, su negativa absoluta a ser visto con ella en público. No era porque fuera privado. Era porque ella era su secreto sucio, su diversión neoyorquina. La mujer lo suficientemente tonta como para amar a un hombre que se avergonzaba de admitir su existencia. Kaela Navarro salió del Soho House esa noche y caminó por las calles de Manhattan hasta que sus pies le dolieron. El frío de febrero le quemaba los pulmones, pero seguía caminando, procesando, reconstruyendo cada momento de los últimos 3 años bajo esta nueva luz despiadada. Su teléfono explotó con mensajes de Damien alrededor de la medianoche. «Kaela, por favor, déjame explicar. No es lo que piensas. Necesito verte ahora. Te amo. Sabes que te amo». Ella leyó cada mensaje con manos temblorosas, sentada en un banco del Washington Square Park, observando a estudiantes borrachos salir de los bares y parejas que caminaban de la mano sin vergüenza, sin secretos, sin mentiras. Y entonces, en lugar de responder, Kaela hizo algo que nunca antes había hecho. Bloqueó su número, borró todos los mensajes y decidió que Damien Rochefort acababa de convertirse en el fantasma de un error que nunca volvería a cometer. Lo que no sabía era que el verdadero infierno apenas estaba comenzando. Damien Rochefort apareció en la puerta de su apartamento a las 3 de la mañana. Kaela lo escuchó golpear, llamar su nombre con esa voz que había usado para susurrarle promesas que ahora sabía eran mentiras. No abrió. Se quedó sentada en su pequeña cocina bebiendo té que se enfriaba en sus manos, escuchando cómo él suplicaba a través de la puerta de metal. «Kaela, por favor, déjame explicar. Nada de lo que viste significa lo que crees». ¿Qué parte no significaba lo que ella creía? ¿La parte donde él tenía su brazo alrededor de otra mujer? ¿La parte donde fingió no conocerla? ¿La parte donde toda la industria de la moda sabía de su compromiso excepto ella? Eventualmente, él se fue. Y entonces comenzó la verdadera tortura. Los mensajes llegaban en oleadas, a través de cuentas nuevas de Instagram que él creaba solo para contactarla, emails desde direcciones que ella no conocía, incluso notas entregadas por mensajeros a su edificio. Todas decían variaciones de lo mismo. «Fue un error. No puedo perderte. Dame una oportunidad de explicar». Kaela no respondió a ninguno.
Pero su silencio solo intensificó los esfuerzos de Damien. Una semana después de la noche en el Soho House, flores comenzaron a llegar a su trabajo. Ramos elaborados que hacían que sus compañeras de oficina chillaran y preguntaran quién era el admirador secreto. Kaela las regalaba inmediatamente, sin leer las tarjetas. Después vinieron las entregas de su restaurante de sushi favorito, el que ella había mencionado una vez en una conversación casual 3 años atrás. Luego joyas, pulseras delicadas, aretes que sabía que encajarían perfectamente con su estilo. Todo sin tarjeta, todo deniable. Todo diseñado para recordarle que él la conocía íntimamente, que había prestado atención a cada detalle de su vida, incluso mientras construía una vida completamente separada con otra mujer. Su mejor amiga Leonora, diseñadora textil chilena, con quien compartía el estudio, fue la primera en confrontarla. «Kaela, esto no es normal», dijo, observando el 5.º ramo de flores de la semana apilado junto a la basura. «Quien sea que te esté enviando estas cosas está obsesionado. ¿Es ese francés con el que salías? ¿El que nunca nos presentaste?» «No es nadie», mintió Kaela. «Solo alguien que no entiende la palabra no». Pero Damien estaba lejos de rendirse. Una noche, mientras Kaela trabajaba tarde en su estudio, él entró. Había conseguido que el portero del edificio le diera acceso, probablemente con un fajo de billetes de $100. Ella levantó la vista de su mesa de trabajo y allí estaba, parado en la puerta como un fantasma del pasado que se negaba a permanecer enterrado. «Sal de aquí», dijo Kaela, su voz más fría que el invierno afuera. «No quiero verte. Kaela, por favor». Él entró, y ella notó por primera vez las ojeras bajo sus ojos, la ligera desarreglada de su cabello perfecto. «Necesito que me escuches, necesito que entiendas». «¿Entender qué exactamente?». Se puso de pie, manteniendo la mesa de trabajo entre ellos como barrera. «¿Que has estado comprometido todo este tiempo? ¿Que fui tu secreto sucia durante 3 años? ¿O tal vez que soy tan estúpida que debería perdonarte porque trajiste flores? Nunca estuviste comprometido durante nuestro tiempo juntos», dijo, y tuvo el descaro de sonar herido. «El compromiso con Astrid es reciente. Es algo que mi familia arregló. Negocios, Kaela, es solo negocios». La risa que salió de su garganta fue como cristal rompiéndose. «Solo negocios. Damien, escuchas las palabras que salen de tu boca. Tu futuro matrimonio es solo negocios». «Lo que tengo contigo es real», insistió, intentando rodear la mesa. Kaela retrocedió. «Lo que siento por ti es real. Astrid es lo que se espera de mí. Pero tú, mon amour, tú eres lo que elijo». «Excepto que no me elegiste», respondió Kaela, y su voz finalmente se quebró. «Me escondiste. Durante 3 años fui tu vergüenza secreta. ¿Sabes lo que se siente? ¿Sabes lo que es amar a alguien que no puede siquiera mirarte a los ojos en público?» «Puedo cambiar eso», dijo rápidamente. «Puedo hablar con mi familia». «Puedes qué? Cancelar tu compromiso, decepcionar a tu familia, arriesgar tu preciosa reputación». Kaela sacudió la cabeza, sintiendo lágrimas calientes en sus mejillas que se negaba a secar. «No, Damien. Lo que puedes hacer es salir de mi vida y dejarme en paz». Él la miró por un largo momento y ella vio el cálculo en sus ojos, la decisión que se estaba formando. Y cuando habló, Kaela sintió cada palabra como una puñalada. «Si te vas, si terminas esto, entiendes que todo lo que has construido se desmorona, ¿verdad?». El silencio en el estudio era absoluto. Afuera, Nueva York rugía con su sinfonía constante de sirenas y tráfico. Pero dentro, en ese espacio pequeño que olía a tela y creatividad, solo existía la traición tomando forma en palabras. «¿Qué dijiste?»,
susurró Kaela. Damien tuvo la decencia de parecer incómodo, pero no retractó sus palabras. Las conexiones que tienes, las puertas que se abrieron, yo hice eso posible. Hablé con la gente correcta, puse tu nombre en los oídos correctos. No es una amenaza, Kaela, es solo la realidad. En esta industria, las conexiones lo son todo. Y ahí estaba, la verdad desnuda y fea. Él no solo había ocultado su relación, había convertido su ayuda profesional en una forma de control. Cada oportunidad que ella pensaba que había ganado con su talento tenía el veneno de su manipulación. «Fuera», dijo Kaela, su voz ahora peligrosamente tranquila. «Sal de mi estudio ahora mismo antes de que llame a seguridad». Damien se fue, pero no antes de dejar una última puñalada. Cuando te des cuenta de lo difícil que es estar sola en esta ciudad, en esta industria, sabrás dónde encontrarme. Las semanas siguientes demostraron que no estaba mintiendo. Las oportunidades que había fluido hacia ella como un río constante se secaron repentinamente. La diseñadora principal para quien trabajaba como asistente la llamó a su oficina una tarde con expresión incómoda. «Kaela, aprecio tu trabajo, pero he decidido reestructurar mi equipo. Tu posición está siendo eliminada». «¿Eliminada?», repitió Kaela, incrédula. «Pero acabamos de firmar contratos para la nueva colección. Me dijiste que era indispensable». La diseñadora no podía mirarla a los ojos. «Las cosas cambian. Recibirás 2 semanas de indemnización». Fue la misma historia en todas partes. La galería que iba a exhibir su trabajo de joyería repentinamente perdió el espacio que le habían prometido. El blog de moda influyente que la había destacado durante meses dejó de responder sus emails. Incluso la invitación a participar en un showcase de diseñadores emergentes fue revocada sin explicación. Leonora fue la que finalmente conectó los puntos. «Es él, ¿verdad? Ese francés fantasma. Tiene conexiones en la industria y las está usando contra ti». Kaela no podía negarlo. Damien Rochefort estaba demostrando exactamente cuánto poder tenía su apellido. No estaba solo cerrando puertas, las estaba sellando con cemento. Pero el verdadero golpe vino un mes después, cuando Vogue Francia publicó una entrevista de 6 páginas con Damien y Astrid, anunciando oficialmente su compromiso. Las fotos eran perfectas. Ellos en su château familiar en la Provenza, caminando por viñedos, brindando con champán en terrazas con vista a las montañas. El titular rezaba: «El romance del siglo. Los herederos Rochefort-Lindstrom unen 2 imperios». Kaela leyó el artículo en su apartamento, bebiendo vino directamente de la botella, sintiendo cada palabra como ácido en sus venas. Damien hablaba sobre finalmente encontrar a la persona correcta, sobre cómo Astrid entendía las responsabilidades que vienen con nuestros apellidos, sobre los planes para una boda en la primavera que sería el evento social de la década. Ni una sola mención de Kaela, por supuesto. 3 años de su vida habían sido borrados como si nunca hubieran existido. Lo que más la destruyó fue una cita específica, donde el periodista preguntaba sobre sus relaciones anteriores. «¿Alguna vez has estado enamorado antes?» «No realmente», había respondido Damien con esa sonrisa encantadora. «Hubo diversiones, por supuesto. Una ciudad como Nueva York ofrece muchas distracciones, pero nada serio, nada que importara. Astrid es la primera mujer con la que puedo imaginar un futuro real. Diversiones, distracciones, nada que importara». Kaela rompió la revista en pedazos. Luego lloró hasta que no quedaron lágrimas, hasta que el sol salió sobre el East River y la ciudad comenzó su rugido diario una vez más. Sus ahorros se agotaban rápido. El alquiler de su estudio era imposible de pagar sin trabajo constante. Consideró volver a Barcelona, admitir la derrota,
regresar con su familia con la cola entre las piernas y todas sus ambiciones de Nueva York convertidas en cenizas. Pero una noche, mientras ordenaba su estudio preparándose para abandonarlo, encontró una caja de sus primeros diseños, piezas que había creado cuando recién llegó a la ciudad, cuando no tenía conexiones ni ayuda de nadie, cuando solo tenía su talento crudo y su determinación incansable. Sostuvo un collar que había hecho con materiales reciclados, una pieza audaz y poco convencional que desafiaba todas las reglas tradicionales de la joyería. Lo recordaba. Se lo había mostrado a Damien en su segundo mes juntos, orgullosa y nerviosa. «Es interesante», había dicho con tono condescendiente, «pero si quieres ser tomada en serio, necesitas crear cosas más refinadas, más apropiadas para el mercado de lujo». Y ella, estúpida y enamorada, había guardado esa pieza y comenzado a diseñar cosas más refinadas. Había suavizado su estilo, había pulido sus bordes ásperos, había convertido su arte en algo que encajara en el mundo que Damien habitaba. Había dejado que él la moldeara. Había permitido que su vergüenza de ella la hiciera avergonzarse de sí misma. Kaela miró el collar bajo la luz dura de su estudio y tomó una decisión. Si iba a caer, caería como ella misma. No como la versión diluida que Damien había preferido. Esa noche creó un portafolio completamente nuevo, diseños que eran audaces, poco convencionales, que gritaban en lugar de susurrar, piezas que fusionaban su herencia catalana con la energía brutal de Nueva York, que no pedían disculpas por ser diferentes, por ser demasiado, por existir en espacios donde no eran bienvenidas. Envió el portafolio a 20 casas de moda. 19 lo rechazaron o ni siquiera respondieron. Pero la 20ª era Maison Duval, una casa francesa de moda en expansión, conocida por su estética vanguardista y su desprecio por las reglas tradicionales. La directora creativa, Vivienne Duval, era una leyenda. Una mujer que había construido su imperio desafiando exactamente el tipo de élite conservadora a la que Damien pertenecía. La respuesta llegó 2 semanas después. «Tu trabajo es extraordinario. Ven a París. Quiero conocerte». París, la ciudad donde Damien reinaba. La ciudad donde se casaría con Astrid en unos meses. La ciudad que debería evitar si tenía algo de autopreservación. Kaela compró el boleto más barato que pudo encontrar. Usó sus últimos ahorros. No le dijo a nadie a dónde iba. Porque si Damien Rochefort pensaba que la había destruido, estaba a punto de aprender algo fundamental sobre Kaela Navarro. Las mujeres catalanas no se rinden, se vengan. El vuelo de JFK a Charles de Gaulle fue turbulento, como si el universo mismo estuviera advirtiendo a Kaela que quizás estaba cometiendo el error más grande de su vida. Voló en clase económica, apretujada entre un estudiante que roncaba y una mujer de negocios que no levantó la vista de su laptop durante las 7 horas completas. Afuera, el Atlántico se extendía oscuro e infinito bajo el ala del avión. París en abril era exactamente como todas las películas románticas prometían, cielos grises suaves que hacían que la luz se derramara como miel sobre los edificios color crema, las orillas del Sena llenas de buquinistes vendiendo libros antiguos, el olor a croissants recién horneados filtrándose desde cada boulangerie. Kaela había estado antes, por supuesto, cuando visitaba a Damien durante sus viajes de negocios, que ahora comprendía eran en realidad visitas familiares con su futura esposa. Pero entonces había visto París a través de los ojos de él. Restaurantes con estrellas Michelin, hoteles discretos, taxis privados que la llevaban de lugares escondidos a otros lugares escondidos. Ahora, llegando sola con una maleta desgastada, y el equivalente a 300 euros en su cuenta bancaria,
París era un animal completamente diferente. El apartamento que había alquilado a través de un sitio de subarrendamiento estaba en Belleville, un barrio que los turistas ignoraban y que los parisinos de alta sociedad evitaban. El edificio era viejo, las escaleras crujían con cada paso, y podía escuchar las conversaciones de sus vecinos como si estuvieran en la misma habitación. Pero desde la ventana diminuta podía ver el Sacré-Cœur elevándose en la distancia, y algo sobre esa vista le recordaba por qué había venido aquí. Maison Duval ocupaba un hotel particular del siglo XIX, en el Marais, con fachada de piedra y puertas de madera maciza que habían visto pasar 2 siglos de historia francesa. Kaela se paró frente a la entrada, alisando su abrigo con manos nerviosas, consciente de que su ropa gritaba «diseñadora sin dinero» en comparación con los parisinos elegantes que pasaban. La recepcionista la guió a través de un laberinto de pasillos, con techos altos y molduras doradas, donde las paredes estaban cubiertas con bocetos de diseño y fotografías de desfiles que habían redefinido la moda. Finalmente, llegaron a un salón inundado de luz natural, donde Vivienne Duval estaba examinando telas sobre una mesa enorme. Vivienne tenía 60 y tantos años, con cabello gris corto que usaba como una corona, sin disculpas. Vestía completamente de oscuro, sin joyas, excepto un anillo simple. Cuando levantó la vista y sus ojos encontraron los de Kaela, había una intensidad en su mirada que hizo que el resto de la habitación desapareciera. «Kaela Navarro», dijo en francés perfecto, pero con un acento que sugería orígenes humildes. «La mujer cuyos diseños desafían todo lo que París considera sagrado. Siéntate. Quiero saber todo». Las siguientes 3 horas se convirtieron en una de las conversaciones más intensas de la vida de Kaela. Vivienne no solo quería ver su trabajo, quería entender su visión, su filosofía, lo que la hacía crear lo que creaba. «La moda parisina está muriendo», declaró Vivienne en un momento, señalando hacia la ventana que daba a las calles elegantes del Marais, sofocada por dinastías familiares que se aferran a tradiciones muertas. Los Rochefort, los Sauveterre, todos estos apellidos antiguos que creen que su sangre les da derecho a dictar qué es bello. Necesitamos sangre nueva, necesitamos furia, necesitamos mujeres como tú que no piden disculpas por existir. El nombre Rochefort salió tan casualmente que Kaela casi se atraganta con su café, pero mantuvo la compostura sin revelar nada. «Tu portafolio muestra talento crudo», continuó Vivienne, «pero también veo algo más. Veo rabia. Veo a una mujer que está tratando de probar algo. ¿A quién necesitas probarle?» Kaela la miró directamente a los ojos. «A mí misma». Vivienne sonrió como un gato que acababa de encontrar al ratón perfecto. «Bien, porque no contrato a personas que necesitan validación externa, contrato a guerreras, y tú, ma chère, tienes ojos de guerrera». La oferta era simple pero brutal. Vivienne le daría un puesto como diseñadora asociada con un salario que apenas cubriría sus gastos básicos. A cambio, Kaela crearía una colección completa que debutaría en la próxima Paris Fashion Week. Tendría 6 meses, recursos limitados y ninguna garantía de que su trabajo sería bien recibido. «Si tu colección falla», dijo Vivienne sin rodeos, «tu carrera en moda de alto nivel termina aquí. Si tiene éxito, tu nombre se escribirá junto al mío. ¿Aceptas el riesgo?» Kaela extendió su mano. «Acepto». Los siguientes meses fueron los más difíciles de su vida. Trabajaba 16 horas al día en el atelier de Maison Duval, rodeada de costureras que la miraban con escepticismo y otros diseñadores que susurraban sobre la española desconocida que Vivienne había contratado.
Su francés, aunque fluido, llevaba un acento que los parisinos verdaderos usaban como arma sutil, corrigiéndola constantemente, haciéndola sentir perpetuamente como una extraña. Pero Kaela había sido la extraña antes, conocía ese territorio. Su colección tomó forma como una declaración de guerra. Cada pieza era un desafío directo a la estética tradicional parisina. Fusionaba textiles catalanes con siluetas vanguardistas. Usaba materiales que la alta costura normalmente despreciaría. Denim deconstruido, metales industriales, telas recicladas transformadas en algo precioso. Las piezas eran dramáticas, confrontacionales, imposibles de ignorar. Vivien revisaba su trabajo semanalmente, criticando sin piedad, pero también guiando con una sabiduría que solo décadas en la industria podían proporcionar. «Esto es bueno», decía, señalando un vestido particularmente audaz. «Pero todavía estás conteniendo algo, todavía estás preocupada por lo que ellos pensarán. Suéltalo, Kaela, deja que salga toda la rabia». Y Kaela lo hizo. Canalizó cada humillación que Damien le había infligido en su trabajo. Cada vez que él la había escondido, se convirtió en una pieza que exigía ser vista. Cada «te amo» murmurado en la oscuridad se transformó en diseños que gritaban «existo y soy magnífica». Su dolor se convirtió en poder, bordado en cada costura, tejido en cada tela. Vivien no preguntó sobre su pasado, pero Kaela sospechaba que sabía más de lo que admitía. París era una ciudad de chismes, y el mundo de la moda era aún más pequeño. Era imposible que Vivien no supiera sobre la conexión entre Kaela y Damien, especialmente cuando el compromiso Rochefort-Lindstrom estaba en las portadas de cada revista de sociedad. Una tarde, mientras trabajaban tarde en el atelier, Vivien finalmente habló sobre ello indirectamente. «Hay un tipo específico de hombre en esta industria», dijo sin levantar la vista de la tela que estaba cortando. «Hombres que han heredado poder en lugar de ganarlo. Creen que su apellido les da derecho a tomar lo que quieran y descartar lo que ya no les sirve, especialmente a las mujeres». Kaela detuvo su trabajo. El atelier estaba vacío excepto por ellas dos, la luz del atardecer filtrándose a través de las ventanas altas. «He visto a muchas mujeres talentosas destruidas por hombres así», continuó Vivien. «Algunas nunca se recuperan, pero otras convierten su destrucción en renacimiento». «¿Cuál tipo eres tú?» «El segundo», respondió Kaela sin dudar. Vivien finalmente levantó la vista y había algo feroz en su sonrisa. «Eso pensé. Por eso, cuando tu colección debute durante Fashion Week, me aseguraré de que cierta gente esté en la audiencia, gente que necesita ver lo que intentaron destruir». El verano se derritió en otoño. La Fashion Week de París se acercaba como una tormenta inevitable. Kaela prácticamente vivía en el atelier, durmiendo en un sofá viejo cuando el agotamiento la vencía, despertando con ideas que bosquejaba inmediatamente antes de olvidarlas. Su vida social era inexistente, lo cual era perfecto porque no tenía energía para fingir normalidad. Ocasionalmente exploraba París en sus raras horas libres, caminando junto al Sena, bebiendo café en pequeños bistros del Marais, observando cómo la ciudad vivía y respiraba a su alrededor. En esos momentos pensaba en Damien inevitable, recordando cómo él le había mostrado una versión dorada de París que resultó ser tan falsa como sus promesas. Una noche, caminando por el Pont des Arts, vio a una pareja joven besándose bajo las farolas. El hombre le susurraba algo al oído que la hacía reír y luego la tomaba de la mano abiertamente, orgulloso de estar con ella, sin vergüenza, sin secretos. Kaela sintió una punzada de algo que podría haber sido envidia o dolor,
pero también algo nuevo: determinación pura. Damien Rochefort le había enseñado que ella no era suficiente para ser amada públicamente, que su existencia era algo que debía ser escondido. Pero él estaba equivocado, y antes de que Fashion Week terminara, ella se aseguraría de que él lo supiera. La invitación llegó 2 semanas antes del desfile de Maison Duval. Un sobre grueso, papel de alta calidad, entregado a mano al atelier. Kaela lo abrió con manos que apenas temblaban. Dentro, en caligrafía elegante: usted está cordialmente invitada a la Met Gala 2025. Renacer, Phoenix Rising from Fashion Ashes. Primer lunes de mayo, Metropolitan Museum of Art, Nueva York. La Met Gala, el evento de moda más prestigioso del mundo, donde celebridades, diseñadores y la élite global convergían en una sola noche de exhibición imposible de superar. Vivienne entró justo cuando Kaela estaba procesando la invitación. «¡Ah, llegó!», dijo con satisfacción. «Anna Wintour personalmente me preguntó a quién debería invitar de mi equipo. Le di tu nombre». «Vivienne». Kaela apenas podía hablar. «La Met Gala es después de Fashion Week. Si mi colección falla...». «No fallará», interrumpió Vivienne. «Y después de que tenga éxito, irás a Nueva York y recordarás a todos exactamente quién es Kaela Navarro. Usarás algo de tu colección, por supuesto. Tu obra maestra». La obra maestra era el vestido que Kaela había estado perfeccionando durante meses. Una pieza que combinaba la técnica impecable de la alta costura con una audacia que desafiaba todas las convenciones. Era el tipo de vestido que Anna Wintour personalmente aprobaría o destruiría en su columna, sin término medio. «Damien Rochefort siempre asiste a la Met Gala», dijo Vivienne casualmente. «Con su prometida, imagino. Será interesante». Kaela miró a su mentora, esta mujer feroz que había visto algo en ella que valía la pena cultivar. «¿Por qué haces esto por mí?». Vivienne consideró la pregunta por un largo momento. «Porque hace 30 años, un hombre como Damien Rochefort casi destruye mi carrera también. Me tomó una década recuperarme. Si puedo evitar que otra mujer pierda esa década, si puedo acelerar su venganza...». Sonrió sin humor. «Digamos que es mi regalo para mi yo más joven». Esa noche Kaela se paró frente a su colección casi completa. 15 piezas que representaban su evolución desde el dolor hasta el poder. Cada una contaba una historia, de invisibilidad a visibilidad, de vergüenza a orgullo, de ser descartada a ser inolvidable. El vestido para la Met Gala colgaba en el centro, esperando sus toques finales. Cuando lo usara en esas escaleras icónicas, bajo los flashes de 1000 cámaras, con los ojos del mundo sobre ella, cada elemento había sido diseñado para decir una cosa: «Soy Kaela Navarro. Intentaste borrarme. Fallaste». Fashion Week de París llegó como un tornado. El desfile de Maison Duval estaba programado para la última noche, el codiciado lugar que significaba que o cerrarías la semana con una declaración memorable o te hundirías en el olvido. Kaela no durmió durante las 48 horas previas. Había demasiado que perfeccionar, demasiados detalles que ajustar. Las modelos llegaron para pruebas finales. El equipo de producción montó el espacio del desfile en un almacén transformado en el Distrito 10, con asientos para 400 invitados selectos. La mañana del desfile, Vivienne entró al vestidor donde Kaela estaba teniendo un ataque de pánico silencioso. «La lista de invitados», dijo Vivienne entregándole una tableta. «Deberías saber quién estará en la audiencia». Kaela bajó por la lista: editores de Vogue, Harper's Bazaar, Elle, compradores de Bergdorf Goodman, Harrods, Galleries Lafayette, celebridades de Hollywood, influencers con millones de seguidores. Y allí, en la fila 3, asientos VIP, Damien Rochefort y Astrid Lindstrom.
El mundo se inclinó levemente. «¿Él va a estar aquí? Él está en la ciudad para su propia semana de moda», dijo Vivienne. «Y los Rochefort nunca se pierden un desfile de Duval, aunque sea solo para buscar razones para criticarnos después. Perfecto, ¿no?» No se sentía perfecto, se sentía aterrador. Pero Kayla asintió, porque ¿qué otra cosa podía hacer? El desfile comenzó a las 9 p.m. Las luces se atenuaron. La música, una mezcla oscura de flamenco electrónico que Kayla había seleccionado personalmente, llenó el espacio. La primera modelo apareció. Kayla observó desde el backstage, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cada pieza que salía a la pasarela representaba meses de trabajo, años de dolor transformados en belleza agresiva. La audiencia estaba silenciosa al principio, el tipo de silencio que podría significar admiración o shock horrorizado. Entonces comenzaron los aplausos. Primero algunos asientos, luego más, hasta que el almacén completo rugía con aprobación. Kayla vio a editores inclinarse para susurrar entre ellos, vio a compradores tomar notas frenéticamente, vio cámaras capturando cada detalle y vio a Damien Rochefort en la tercera fila, con Astrid perfecta a su lado, su rostro completamente pálido, mientras observaba el desfile de la mujer que había intentado enterrar. La pieza final salió. El vestido que Kayla usaría en la Met Gala. La modelo se paró al final de la pasarela durante un momento eterno, mientras los fotógrafos se volvían locos. Y entonces Vivienne empujó a Kayla hacia adelante. «Inclínate», susurró. «Esto es tuyo». Kayla caminó por la pasarela con piernas temblorosas. Los aplausos eran ensordecedores. Las luces la cegaban. Y cuando llegó al final, cuando se inclinó ante la audiencia, sus ojos encontraron los de Damien. Él la miraba con una mezcla de shock, admiración y algo que se parecía al miedo, porque en ese momento él comprendió lo que ella ya sabía: Kayla Navarro había regresado. Y no como su secreto sucio, no como su vergüenza escondida, como una fuerza a tener en cuenta, como su peor error hecho manifiesto. La venganza, descubrió Kayla, no era un plato que se servía frío. Era un desfile de moda que te dejaba sin respiración. Las semanas entre Fashion Week de París y la Met Gala fueron un tornado de actividad que Kayla apenas podía procesar. Su colección había explotado en las redes sociales. Instagram, TikTok, Twitter. Todos los algoritmos habían decidido que Kayla Navarro era la próxima gran cosa. Vogue publicó un artículo de 6 páginas titulado «La guerrera catalana que está redefiniendo la elegancia parisina». Business of Fashion la nombró una de las nuevas voces que cambiarán la moda en 2025. Su inbox explotó con solicitudes, entrevistas, oportunidades de colaboración, compradores que querían piezas de su colección para sus boutiques de alta gama. Vivienne contrató a un publicista para manejar el caos, una mujer eficiente llamada Margot, que organizó cada aspecto de la vida pública de Kayla con precisión militar. Pero en medio de todo el ruido, un mensaje llegó que hizo que todo lo demás se detuviera. Era de Damien. Por supuesto que era de Damien. «Kayla, tu desfile fue extraordinario. Necesitamos hablar. Por favor». Ella lo leyó 3 veces, luego lo borró sin responder. Había pasado el momento de las conversaciones. Ahora solo quedaba el acto final. El vuelo de regreso a Nueva York se sentía como volver a casa y entrar en un campo de batalla simultáneamente. La ciudad la recibió con su energía implacable de siempre. Taxis tocando bocinas, edificios que rascan el cielo, ese olor particular a pretzel caliente y escape de metro
que significaba Manhattan. Kaela se alojó en un hotel boutique en Tribeca, no lejos del apartamento donde Damien solía tener encuentros secretos con ella. La ironía no se le escapó, pero ahora caminaba por estas calles como alguien diferente. Ya no era la mujer que se escondía. Era la mujer que había convertido su dolor en poder. La noche de la Met Gala llegó con el tipo de anticipación que hace que la ciudad entera vibre. Nueva York vivía para este evento, la única noche del año en que moda, celebridad y arte colisionaban en las escaleras del Metropolitan Museum, con los ojos del mundo entero observando. El equipo de Kaela llegó a su habitación de hotel a las 2 p.m. para comenzar la transformación. Su vestido, la pieza central de su colección, esperaba en un maniquí cada detalle perfecto después de meses de trabajo obsesivo. Era arquitectónico sin ser rígido, dramático sin ser costumizado, imposible de ignorar sin gritar por atención. La silueta hablaba de poder contenido, de elegancia que no pedía disculpas. Su cabello fue estilizado en ondas que caían como agua oscura sobre sus hombros. El maquillaje era mínimo pero impactante. Piel que brillaba como si estuviera iluminada desde adentro. Ojos delineados con precisión quirúrgica. Sin joyas, excepto los aretes que ella misma había diseñado. Piezas esculturales que parecían capturar luz y lanzarla de vuelta al mundo. Cuando estuvo completamente lista, Kaela se paró frente al espejo de cuerpo completo y apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Esta no era la Kaela que había temblado en el Soho House hace meses. Esta no era la mujer que había aceptado ser un secreto. Esta era alguien completamente nuevo, alguien que había caminado a través del fuego y salido forjada en acero. «¿Estás lista?», dijo Margot, revisando su teléfono donde los feeds en vivo de la alfombra roja ya estaban en marcha. «El auto te recogerá en 20 minutos. Recuerda, camina despacio en las escaleras, dale tiempo a los fotógrafos. Sonríe, pero no demasiado. Proyecta confianza, no gratitud». El auto, un Mercedes discreto pero elegante, la llevó por las calles de Manhattan mientras el sol comenzaba su descenso. Afuera, la ciudad continuaba con sus millones de historias privadas. Adentro del auto, Kaela respiraba lenta y deliberadamente, centrándose. Su teléfono vibró. Mensaje de Vivien desde París. «Hazlos llorar, ma guerrière». Otro de Leonora desde su estudio compartido en Nueva York. «Vas a matar. Todos estamos viendo el live stream. Te amo». Y luego uno que hizo que su corazón se detuviera brevemente. «Por favor, no hagas esto. Necesitamos hablar antes de que entres. Kaela bloqueó el número nuevamente. Luego apagó su teléfono completamente. El auto se detuvo a una cuadra del Metropolitan Museum, donde la alfombra se extendía como un río de expectación. Podía escuchar el rugido de la multitud, incluso a través de las ventanas tintadas. Margot apareció en la puerta, perfectamente compuesta. «Hay algo que debes saber», dijo rápidamente. «Damien Rochford y Astrid Lindstrom ya están adentro. Llegaron hace 30 minutos. Él ha estado preguntando por ti. Le dije a seguridad que no permitan ningún contacto». Kaela asintió, sintiendo esa calma sobrenatural que viene cuando has pasado el punto de no retorno. «Perfecto. Significa que estará mirando cuando yo suba esas escaleras». El momento de salir del auto se sintió como saltar desde un acantilado. Un segundo estaba en el silencio relativo del interior del Mercedes. El siguiente estaba parada bajo las luces más brillantes que había experimentado en su vida. 1000 cámaras explotaron simultáneamente. El rugido de fotógrafos gritando su nombre la golpeó como una ola física. «Kaela, por aquí. Kaela, mira aquí. ¿Quién eres? Da una vuelta».
Ella comenzó su ascenso de las escaleras del Met. Cada paso fue medido, deliberado. Su entrenamiento de pasarela se activó automáticamente. Hombros hacia atrás, barbilla levantada, proyectando confianza absoluta incluso cuando su corazón latía como un tambor de guerra. Los fotógrafos se volvieron locos. Podía ver a los reporteros de moda hablando urgentemente a sus cámaras, tratando de identificarla. En los primeros escalones era solo otra diseñadora emergente. Para cuando llegó a la mitad, las redes sociales ya estaban explotando con capturas de pantalla. Y entonces lo vio. Damien Rochefort estaba parado en lo alto de las escaleras, técnicamente dentro del museo, pero visible a través de las puertas abiertas. Astrid estaba junto a él, perfecta como siempre, pero sus ojos estaban clavados en Kaela con una intensidad que era casi física. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, de los fotógrafos, del caos controlado de la Met Gala. Y Kaela vio el momento exacto en que él comprendió. Ella no había venido aquí para ganar su perdón o recuperar su atención. Había venido aquí para demostrar que él era irrelevante para su éxito, que todo lo que él había tratado de destruir se había convertido en su fuerza. Ella continuó subiendo, un escalón, otro. Los flashes nunca pararon. El ruido era ensordecedor. Y con cada paso, sentía cómo el poder se asentaba más profundamente en sus huesos. En la cima de las escaleras, giró una vez más para los fotógrafos. Su vestido capturó la luz de una manera que hacía que pareciera estar brillando desde dentro. Las cámaras enloquecieron, y en ese momento, Kaela Navarro supo que había ganado. No porque Damien estuviera observando, aunque lo estaba. No porque las redes sociales estuvieran explotando con su nombre, aunque lo estaban, sino porque por primera vez en años se sentía completamente, incuestionablemente ella misma, sin vergüenza, sin secretos, sin disculpas. Dentro del museo, mientras navegaba por el laberinto de celebridades y diseñadores, Margot apareció a su lado con ojos brillantes. «Tienes que ver esto», susurró mostrando su teléfono. Twitter estaba en llamas, Instagram había colapsado brevemente por el tráfico. TikTok tenía 7 videos virales diferentes de su llegada, todos con millones de vistas en las primeras 2 horas. Pero el mensaje más importante era de Anna Wintour, personalmente. «Extraordinario. Ven a verme mañana para hablar sobre tu futuro». Kaela estaba rodeada de congratulaciones toda la noche. Diseñadores legendarios se presentaban para decirle que amaban su trabajo. Celebridades le pedían fotos. Editores de revistas le entregaban tarjetas de presentación, suplicando entrevistas. Y a través de todo, podía sentir los ojos de Damien siguiéndola. Él intentó acercarse 2 veces, pero Margot lo bloqueó con la eficiencia de un guardia de seguridad profesional. La segunda vez, Kaela lo vio discutiendo en voz baja con su publicista, su rostro tenso de frustración. Astrid, para su crédito, mantuvo su compostura perfecta, pero Kaela notó cómo sus dedos se apretaban alrededor de su copa de champán cada vez que alguien mencionaba a esa diseñadora catalana extraordinaria. Ya era cerca de medianoche cuando Kaela finalmente se encontró sola por un momento, parada frente a una ventana que daba a Central Park. La ciudad se extendía debajo como un mar de luces. Ella podía ver su reflejo en el vidrio, esta mujer poderosa y segura que había emergido de las cenizas de su humillación. «Kaela». Su voz llegó desde atrás. Por supuesto que había logrado encontrar un momento para acorralarla. Ella se giró lentamente. Damien estaba parado a unos metros de distancia, sin Astrid, sin su armadura de privilegio. Solo un hombre que parecía haber envejecido años en meses. «No deberías estar aquí», dijo Kaela tranquilamente. «Tu prometida debe estar preguntándose dónde estás.
Kaela, por favor, necesito que me escuches. No, interrumpió, y su voz tenía un filo que nunca había usado con él antes. Ya no necesito escuchar nada de ti. Tuviste años para hablar conmigo, para reconocerme, para tratarme como si importara. Elegiste la vergüenza en su lugar. Cometí un error, dijo, y parecía genuinamente destrozado. El peor error de mi vida. Pero cuando vi tu desfile en París, cuando te vi esta noche... Kaela, eres magnífica. Siempre lo supiste, pero yo estaba demasiado cobarde para admitirlo. Ella lo estudió por un largo momento. Este hombre al que había amado con tanta desesperación. Este hombre que la había hecho sentir como si fuera su vergüenza más oscura. Ahora lo veía claramente, no un dios griego, sino solo un hombre asustado, atrapado en expectativas que no había tenido el coraje de desafiar. ¿Sabes qué es lo triste, Damien?, dijo finalmente. En algún momento, tu disculpa habría significado todo para mí. Habría perdonado todo. Habría tomado cualquier migaja de reconocimiento que me lanzaras. Pero ya no soy esa mujer. Lo sé, susurró. Y eso es exactamente por qué. Si estás torciendo para ella como yo estoy, muestra eso dándole like al video, dijo Kaela, su voz tranquila pero firme. Y si quieres ver más mini novelas así, suscríbete al canal porque hay mucho más viniendo por ahí. La frase salió naturalmente, casi como si estuviera compartiendo una verdad con una amiga. Luego continuó, volviendo su atención completamente a Damien. No quiero tu arrepentimiento tardío. No quiero ser la que se escapó en tu historia. Quiero que me recuerdes exactamente como esto, como la mujer que intentaste destruir y que en su lugar te demostró que tu poder sobre mí solo existía porque yo lo permití. Ese permiso está revocado. Ella comenzó a alejarse. Él agarró su brazo suavemente. ¡Kaela! Espera, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Ella miró su mano en su brazo, luego a sus ojos. Nada. No puedes hacer nada. Algunas cosas, una vez rotas, permanecen rotas. Aprende a vivir con eso. Se soltó y caminó de regreso a la fiesta, dejándolo parado solo frente a la ventana. No miró atrás. Ya no había nada ahí que valiera la pena ver. El resto de la noche pasó en un borrón de celebración. Kaela bailó con extraños, bebió champán, que probablemente costaba más que su primer mes de alquiler en Nueva York, y se permitió finalmente, disfrutar el éxito que había construido con sus propias manos. Cuando el evento terminó y su auto la llevó de regreso a su hotel a las 3 a.m., las primeras luces del amanecer comenzaban a tocar los rascacielos. Nueva York despertaba lentamente, lista para otro día de sueños perseguidos y corazones rotos y milagros inesperados. Kaela se quitó su vestido con cuidado, colgándolo donde podía verlo. Mañana tendría reuniones con Anna Wintour, con inversores, con personas que querían ser parte de lo que ella estaba construyendo. Pero esta noche se paró frente al espejo en su ropa interior y simplemente se miró, las mismas manos que Damien había sostenido en secreto, los mismos ojos que él había preferido que permanecieran escondidos, el mismo cuerpo que él había amado en la oscuridad, pero vergüenza bajo la luz. Excepto que ahora todo era diferente, porque ella había elegido la luz, había elegido ser vista, y había descubierto que la visibilidad no era algo que necesitaba que un hombre le otorgara. Era algo que ella podía reclamar por sí misma. 6 meses después de la Met Gala, Kaela Navarro estaba parada en el balcón de su nuevo apartamento en el Marais, observando París despertar bajo el cielo de noviembre. El apartamento era completamente suyo, comprado con las ganancias de su explosiva primera colección y los contratos que había firmado después de aquella noche en las escaleras del Met.
Ya no era el estudio diminuto en Belleville, donde podía escuchar las conversaciones de sus vecinos. Era un espacio con techos altos, ventanas enormes y suficiente luz natural para que su nuevo estudio en casa fuera funcional. Las paredes estaban decoradas con bocetos de su próxima colección, fotografías de sus viajes recientes por Europa y Asia, y un premio que había ganado del Council of Fashion Designers, Estrella Emergente del Año. Su teléfono vibró. Mensaje de Vivienne. Vogue América acaba de confirmar, portada de marzo. Tú sola, sin compartir. Felicitaciones, ma chère. Kaela sonrió, bebiendo su café. La portada de Vogue había sido un sueño imposible cuando llegó a Nueva York hace 5 años. Ahora era simplemente el siguiente paso en una trayectoria que seguía ascendiendo. Pero el éxito profesional, descubrió, no era lo que más la había transformado. Era algo más sutil, más profundo. Era la manera en que ahora caminaba por las calles de París sin mirar sobre su hombro, sin preguntarse si alguien la reconocería como la amante de Damien Rochefort. Era la forma en que podía entrar a cualquier evento de moda con la cabeza en alto, sabiendo que su nombre significaba algo por sí mismo. Era la paz de ya no estar escondida. Los meses después de la Met Gala habían traído revelaciones inesperadas. Resultó que Kaela no era la única mujer a quien Damien había mantenido en secreto. 3 más salieron a la luz, cada una con su propia historia de amor, susurrado en privado y negado en público. La prensa de chismes europea tuvo un día de campo. El compromiso Rochefort-Lindström fue pospuesto indefinidamente, según el comunicado oficial, aunque todos sabían que significaba cancelado. Damien había intentado contactar a Kaela docenas de veces en los meses siguientes, emails largos llenos de disculpas y autoflagelación, mensajes a través de conocidos mutuos. Una vez incluso apareció en Maison Duval, solo para que seguridad lo escoltara educadamente fuera cuando Vivienne personalmente les informó que nunca era bienvenido en su establecimiento. Kaela leyó algunos de sus mensajes al principio, principalmente por curiosidad mórbida. En ellos, Damien hablaba sobre terapia, sobre trabajo interior, sobre cómo finalmente entendía sus patrones de cobardía y privilegio. Sonaba genuino. Tal vez incluso había cambiado. Pero eso ya no era su problema. Ella había aprendido algo fundamental en su viaje desde el dolor hasta el poder. El perdón no era algo que le debías a las personas que te lastimaron. No era un requisito para tu propia sanación. Podías soltar el dolor sin perdonar al que causó ese dolor. Podías seguir adelante sin darles el cierre que buscaban. Damien Rochefort quería su perdón porque lo haría sentir mejor consigo mismo. Pero Kaela no existía para hacer que los hombres se sintieran mejor sobre sus errores. Existía para sí misma. Y en ese espacio de autoenfoque había encontrado algo que 3 años de amor secreto nunca le habían dado: libertad real. Su vida ahora estaba llena de manera que nunca había imaginado. Había contratado un pequeño equipo. 2 asistentes de diseño, una gerente de negocios, una coordinadora de redes sociales. Maison Duval le había ofrecido una sociedad, haciéndola codirectora creativa junto a Vivienne. Tenía solicitudes de colaboración de marcas de todo el mundo. Su Instagram había crecido a más de 2 millones de seguidores, todos ellos genuinamente interesados en su trabajo, su visión, su historia. Pero lo más importante era cómo había reconstruido su círculo personal. Leonora ahora trabajaba con ella, manejando los aspectos textiles de sus diseños. Había hecho nuevas amigas en París, otras mujeres en la industria creativa que entendían el balance entre ambición y autenticidad. Salían a cenar, se reían hasta tarde en bistros del barrio latino,
Se apoyaban mutuamente a través de deadlines imposibles y corazones rotos y pequeñas victorias que merecían ser celebradas. Había incluso comenzado a salir casualmente. Nada serio, solo recordándose a sí misma que podía ser deseada por hombres que no se avergonzaban de ser vistos con ella. Que podía sostener la mano de alguien en público sin que fuera un evento revolucionario. Que el amor romántico, si alguna vez lo quería de nuevo, no tenía que venir con vergüenza adjunta. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, recibió una invitación inesperada. Era de Astrid Lindström. Estimada Kaela, me gustaría invitarte a tomar café si estás dispuesta. Entiendo si prefieres no hacerlo, pero hay cosas que me gustaría decirte. Con respeto, Astrid. Kaela leyó el mensaje 3 veces, sorprendida. Astrid Lindström, la mujer perfecta que debía casarse con Damien, quería reunirse con ella. Era tan inesperado que casi parecía una broma. Pero había algo en el tono del mensaje, una humildad, una humanidad, que la intrigó. Después de debatir durante 2 días, respondió con un simple «Café les deux magots». Jueves 3 p.m. Astrid llegó exactamente a tiempo, todavía impecablemente vestida, pero con algo diferente en su comportamiento. La perfección glacial que Kaela recordaba de la Met Gala había sido reemplazada por algo más suave, más real. Se sentaron en una mesa al fondo del legendario café, donde Hemingway y Sartre habían bebido décadas atrás. Astrid ordenó un café simple. Kaela pidió un croissant que no tenía intención de comer. «Gracias por venir», comenzó Astrid en inglés perfecto con acento sueco. «No estaba segura de que lo harías». «Tampoco yo estaba segura», admitió Kaela. «¿Por qué querías verme?» Astrid tomó un sorbo de su café, recolectando sus pensamientos. «Porque me di cuenta de que tú y yo somos víctimas del mismo sistema. Del mismo hombre, en cierto sentido, aunque de maneras diferentes». Kaela levantó una ceja. Continúa. «Fui criada para ser la esposa de Damien Rochefort», dijo Astrid con una franqueza que era casi brutal. «Desde que tenía 14 años, mi familia me preparó para ese rol. Clases de protocolo, lecciones de idiomas, entrenamiento sobre cómo comportarse en eventos sociales. Me enseñaron a ser perfecta, a ser invisible, excepto como accesorio de él». Hizo una pausa, mirando su café como si contuviera respuestas. «Cuando descubrí sobre ti y sobre las otras, mi primer instinto fue odiarte, pero entonces me di cuenta. Tú fuiste lo suficientemente valiente como para irte». Yo nunca había considerado esa opción, porque había pasado toda mi vida entrenando para un matrimonio que resultó ser tan falso como todo lo demás sobre Damien. Kaela se sintió incómoda. No había esperado empatizar con Astrid Lindström. «El compromiso fue cancelado oficialmente hace 3 meses», continuó Astrid. «Mi familia estaba horrorizada, pero yo me sentí libre por primera vez. Y luego te vi. Tu éxito, tu trabajo, la manera en que reconstruiste tu vida después de lo que él te hizo. Y pensé, si ella puede hacer eso, tal vez yo también pueda descubrir quién soy, más allá de ser la heredera Lindström, destinada a casarse con poder». «¿Qué harás?», preguntó Kaela suavemente. Astrid sonrió, y era genuino. «Voy a volver a la universidad. Estudiar arquitectura, que siempre me gustó pero nunca tuve permitido perseguir porque no era apropiado. Voy a construir algo con mis propias manos en lugar de simplemente heredar el trabajo de otros». Miró directamente a Kaela. «Gracias por demostrarme que eso era posible». Se sentaron en silencio por un momento. No eran amigas, probablemente nunca lo serían, pero había un entendimiento entre ellas. 2 mujeres que habían sido reducidas a roles en la historia de un hombre y que habían decidido escribir sus propias historias en su lugar.
Cuando se despidieron fuera del café, Astrid extendió su mano. «Espero que tu próxima colección sea tan extraordinaria como la última». Kaela tomó su mano. «Espero que tu arquitectura cambie el mundo». Y así, incluso la mujer que debía haber sido su enemiga se convirtió en un recordatorio de que el problema nunca había sido las mujeres compitiendo por Damien Rochefort. El problema había sido Damien Rochefort y el sistema que le permitía tratar a las mujeres como accesorios intercambiables. La primavera siguiente, Kaela abrió su primera boutique independiente. No en París, no en Nueva York, sino en Barcelona, volviendo a sus raíces pero como una mujer completamente transformada. La tienda estaba ubicada en el Born, no lejos del taller donde había creado sus primeras piezas hace tantos años. Su familia vino a la apertura, su madre llorando de orgullo, su padre silenciosamente emocionado, sus hermanas revoloteando por la tienda tocando cada pieza como si fuera sagrada. Amigos de cada etapa de su vida viajaron para estar allí. Compañeras de Parsons, colegas de Maison Duval, incluso algunos de sus primeros clientes que habían comprado sus joyas cuando era nadie. Vivien dio un discurso, su voz resonando en el espacio minimalista pero elegante. Kaela Navarro llegó a mi estudio hace 2 años como una mujer rota, pero las mejores espadas son forjadas en el fuego más caliente, y ella no solo sobrevivió a ese fuego, lo usó para transformarse en algo inquebrantable. Esta boutique no es solo una tienda, es un monumento a la idea de que nuestros peores momentos no nos definen. Lo que hacemos después de esos momentos es lo que importa. Kaela tomó el micrófono con manos que ya no temblaban. Miró alrededor de la sala llena de personas que habían apostado por ella, que habían creído en ella, que habían estado allí mientras se reconstruía pieza por pieza. «Hay una pregunta que me hacen constantemente en entrevistas», comenzó. «¿Cómo superaste tu pasado? ¿Cómo dejaste ir el dolor?» Y la verdad es que no estoy segura de haberlo dejado ir completamente. Ni siquiera estoy segura de que sea necesario. Hizo una pausa, recolectando sus pensamientos. Lo que aprendí es que no tienes que perdonar a las personas que te lastimaron para sanar. No tienes que olvidar lo que te hicieron para seguir adelante. A veces, recordar es lo que te da fuerza. Recordar quién fuiste, lo que sobreviviste, cómo te reconstruiste. Vio a su madre limpiar lágrimas. Vio a Leonora asentir ferozmente. Fui amada en secreto durante 3 años por un hombre que se avergonzaba de admitir que yo existía, y esa experiencia casi me destruye. Pero en cambio, me enseñó algo invaluable, que mi valor no proviene de ser elegida por alguien más, proviene de elegirme a mí misma, una y otra vez, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Su voz se hizo más fuerte, más clara. Esta boutique es para todas las mujeres que alguna vez fueron el secreto de alguien, para todas las que fueron escondidas, avergonzadas, disminuidas. Quiero que sepan, pueden reconstruirse, pueden ser más magníficas de lo que sus personas que las lastimaron nunca imaginaron, y cuando finalmente se paren bajo su propia luz, sin disculparse, sin esconderse, sin vergüenza, el mundo no tendrá más opción que mirar. La habitación explotó en aplausos. Kaela vio a extraños limpiar lágrimas, vio a mujeres jóvenes mirándola con ojos que decían, «Yo también, yo también». Esa noche, después de que todos se fueron, después de que las luces de celebración se apagaron y Barcelona se calmó en su ritmo nocturno, Kaela caminó sola por las calles del gótico. Pasó por la catedral donde había soñado pequeños sueños como niña. Pasó por el taller, donde había creado sus primeras piezas, con manos inexpertas, pero esperanzadas. Terminó en la playa de la Barceloneta,
observando el Mediterráneo brillar bajo la luna. El agua era oscura e infinita, llena de posibilidades. Pensó en Damien Rochefort, probablemente en algún lugar de París, viviendo con las consecuencias de su cobardía. Se preguntó si alguna vez realmente cambiaría, si aprendería de sus errores o simplemente los repetiría con otras mujeres. Pero se dio cuenta de que la respuesta no le importaba. Él era un capítulo cerrado en su historia, importante solo por lo que le había enseñado sobre sí misma. Pensó en todas las mujeres que había conocido en su viaje. Leonora, quien nunca había dejado de creer en ella. Vivienne, quien le había dado una segunda oportunidad cuando nadie más lo haría. Astrid, quien había encontrado su propia liberación en el colapso de su cuento de hadas arreglado. Todas ellas habían sido heridas por hombres que las subestimaron. Y todas ellas habían elegido elevarse por encima de ese dolor. Kaela sacó su teléfono y tomó una foto del mar oscuro bajo el cielo estrellado. La publicó en Instagram con un caption simple: La libertad no es la ausencia de miedo. Es decidir que tu miedo no decide tu futuro. Barcelona, me siento en casa. Apagó su teléfono y se quedó allí un poco más, escuchando las olas, sintiendo la brisa mediterránea en su piel. En algún lugar de esta ciudad estaba la niña que había soñado con conquistar el mundo de la moda. Esa niña habría estado asombrada de saber que sus sueños no solo se harían realidad, sino que serían superados de maneras que ella nunca había imaginado. Pero también habría estado triste de conocer el dolor que vendría en el camino. Las traiciones, las humillaciones, las noches llorando en apartamentos diminutos, preguntándose si alguna vez sería suficiente. Kaela deseó poder retroceder en el tiempo y decirle a esa niña: lo serás. Serás más que suficiente, pero primero tendrás que aprender que suficiente nunca debió ser medido por las opiniones de hombres cobardes. Suficiente es algo que defines para ti misma. Comenzó a caminar de regreso a su hotel, sus zapatos golpeando un ritmo constante en el paseo marítimo. Mañana volaría de regreso a París. Tenía reuniones programadas, una nueva colección que diseñar, un imperio que construir. Su vida estaba llena en formas que la versión escondida de sí misma nunca podría haber imaginado. Pero esta noche, caminando por su ciudad natal como una mujer transformada, Kaela Navarro se permitió simplemente ser. No la diseñadora exitosa, no la mujer que se vengó de su ex en la Met Gala, solo ella misma, compleja, imperfecta, libre. Y en esa libertad descubrió la verdad más importante de todas. Nunca había necesitado que Damien Rochefort la reconociera. Nunca había necesitado su perdón o su arrepentimiento tardío. Lo único que había necesitado siempre era el coraje de reconocerse a sí misma, de pararse en la luz, de existir sin disculpas. Y ahora, finalmente, eso era exactamente lo que estaba haciendo. La historia de Kaela Navarro no es única. En salas de juntas de París, a talleres de Barcelona, en estudios de Nueva York, a oficinas de Tokio, hay mujeres que están siendo amadas en secreto, escondidas como vergüenzas, reducidas a notas al pie en las historias de hombres que se benefician de su silencio. Pero aquí está la verdad que Kaela descubrió y que cada mujer merece saber. Tu valor no se mide por quien tiene el coraje de amarte públicamente. Se mide por tu propio coraje de amarte a ti misma lo suficiente como para irte cuando eres tratada como menos de lo que mereces. El amor que se esconde en la oscuridad no es amor. Es posesión disfrazada de intimidad. Es poder disfrazado de protección. Y ninguna mujer, sin importar cuánto ame, sin importar cuánto espere, debería tener que comprometer su dignidad por las migajas de la cobardía de alguien más. La venganza de Kaela no fue aparecer en la Met Gala, aunque ese fue un momento delicioso de justicia poética.
Su verdadera venganza fue construir una vida tan extraordinaria que la opinión de Damien Rochefort se volvió irrelevante. Fue descubrir que el poder que él parecía tener sobre su carrera era una ilusión. Su talento siempre había sido suyo, esperando ser reclamado. Si estás leyendo esto y ves partes de tu propia historia reflejadas en la de Kaela, escucha esto. Eres más fuerte de lo que tu dolor sugiere. Eres más capaz de lo que tu miedo admite. Y mereces ser amada con la misma intensidad en la luz del día que en la oscuridad de la noche. Las mejores historias de amor no son aquellas donde alguien finalmente te elige después de años de espera. Son aquellas donde te eliges a ti misma primero, y todo lo que viene después es construcción sobre esa base de autodignidad. Kaela Navarro dejó de ser el secreto de Damien Rochefort y se convirtió en el secreto mejor guardado de la industria de la moda. Una mujer cuyo poder provenía no del apellido del hombre a su lado, sino de su propio apellido, ganado con esfuerzo, forjado en fuego, inquebrantable. Y ese tipo de poder, el poder de pararse sola en tu propia luz, sin necesitar el permiso de nadie para brillar, es el único tipo que nunca puede ser quitado. Porque la verdadera libertad no es ser amada por el hombre correcto, es ser tú misma, completamente, sin vergüenza, y descubrir que eso siempre fue más que suficiente.